Muy bien, 8:25 de la mañana y está arrancando una discusión que para mí es interesante entre economistas, básicamente, se están discutiendo, ¿no? Milei va a presentar Patricia Bullrich a Melconian próximamente. Las Pinas salió a decir que es mentira que ellos le hayan pedido al Fondo Monetario que no le dé la plata al gobierno. Y después salió Kicillof y dijo, ¿quiénes son estos? El equipo de Javier Milei son los mismos que estuvieron con Menem, son los mismos que formaron parte del equipo de Domingo Cavallo. Ya sabemos cómo terminó el menemismo con el estallido del 2001. Y en ese sentido es curioso, porque desde Juntos por el Cambio también empieza esa discusión de quiénes son los economistas de Milei y qué proponen. Nicolás Gadano fue economista jefe de YPF, trabajó en el Banco Central en la época de Mauricio Macri y escribió un tuit hablando acerca de algunos de los asesores principales de Javier Milei. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Hola María, ¿qué tal? Buen día a todos. A ver, vos planteás el tema de YPF con relación a el rol que tuvieron economistas muy cercanos a Javier Milei, como Carlos Rodríguez o Roque Fernández, en la privatización de YPF. Sí, en realidad el punto es, como vos decías, digamos, desde el lado de Milei hay una impugnación muy grande a todo esto de la casta, se presentan como nuevos. Incluso dicen, bueno, con los mismos de siempre no se puede hacer nada. Ahora, cuando uno empieza a ver lo que están proponiendo y las personas que aparecen, por lo menos los que estamos en economía, las personas que aparecen como referentes de Javier Milei, bueno, son personas que, como muchos de nosotros, han tenido una participación en el Estado, en cargos públicos, en bancos que trabajaron con el Estado, etcétera. Y por supuesto ahí se da toda la discusión de qué cosas se hicieron, qué cosas se dejaron de hacer. Entonces vos sabés, yo he trabajado mucho, trabajé en YPF y escribí sobre la historia de YPF y es un tema que me interesa. Absolutamente. Y justo lo que veía es que una decisión que para mí fue muy dañina para YPF, que no es la reestructuración y privatización de las acciones del año 93, es la venta de Repsol que se hizo a fines de la presidencia de Menem. Se le vende al grupo español, o sea, a fines de la presidencia de Menem entran los españoles de Repsol e YPF, ¿no? Claro, porque antes YPF tenía un formato, ya había sido reestructurada y sus acciones habían sido vendidas de manera atomizada en la bolsa, es decir, no había una empresa que controlara YPF. YPF, después de Stensoro, toda esa época, el accionista mayoritario seguía siendo el Estado, pero las acciones, el resto de las acciones cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires y en Nueva York, algo similar al formato que tenemos hoy. Ahora, ese esquema que había funcionado muy bien sobre el final de la presidencia de Menem, cuando el ministro era Roque Fernández y el secretario encargado del tema era Carlos Rodríguez, bueno, el gobierno, vaya a saber por qué, decide vender esa participación estatal, incluso vender el voto que bloqueaba el ingreso de un accionista controlante. Lo que se llamaba la acción de oro, Repsol, ¿no? La acción de oro, y ahí aparecen los españoles de Repsol. Exactamente. Que fue una decisión, desde mi punto de vista, muy, muy negativa. Entonces, y en ese momento la justificación era que, bueno, que con esa plata se financiaba el déficit fiscal de Menem. Hoy aparece de nuevo en los medios una idea muy muy ligera del grupo de Milei, lo dijo Ramiro Marra, de vender las acciones de YPF, pero no como parte de una estrategia de política energética que se esté discutiendo, sino porque se sugiere que esas acciones, esa plata se podría usar para el proyecto dolarizador de Emilio Campo, que lo que yo mostraba en el tuit, y con esto no es una impugnación, él simplemente trabajaba para un banco de inversión que era invitado por Carlos Rodríguez y por Roque Fernández para manejar la venta de las acciones que finalmente fue vendida a Repsol. Entonces, ahí mi punto es, eso no es la casta, ¿no? Es ellos que estaban en el ministerio, que trabajaron para el Estado para vender las acciones. Y bueno, y más allá de esa discusión también... El efecto sobre la política energética, porque digamos, la entrada de Repsol...
agravada, me parece después, ¿no? Por lo que fue el ingreso a los Eskenazi de la mano de Néstor Kirchner, generó un problemón energético a la Argentina que solo se empezó a revertir, digamos, más allá de cómo fue la estatización o lo que fuere, con Vaca Muerta. Y vender hoy YPF, cuando vos tenés por delante Vaca Muerta, parece una cosa como, o sea, justo ahora vas a pensar en volver a vender YPF. No, pero además, más allá de que esa discusión no se ha dado y hay que darla, usar un activo que vale plata, que son las acciones del Estado en YPF, para financiar una dolarización medio sin sentido, bueno, nuevamente, como en el año 99, liquidar la participación estatal en una empresa muy crítica para la política energética simplemente para financiar el déficit fiscal. Entonces, yo creo que hay un punto de unión ahí, de una especie de desprecio a la política energética y al rol positivo que puede cumplir una YPF bien administrada, eficiente y sin interferencia política, con argumentos muy simplificados, ¿no? De bueno, hay que privatizar todo, el Estado es un desastre, y bueno, y con personajes o con funcionarios o exfuncionarios que arrastran, como todos nosotros, luces y sombras respecto de lo que ha sido la dificultad para gestionar el Estado. Ahí yo también participé en distintos roles y reconozco que, bueno, los resultados han sido complejos, pero me parece que esa división que se pretende hacer de la casta es muy arbitraria, porque en definitiva parece que los que nos gustan no son de la casta, del lado de Milei, ¿no? Y los que no nos gustan son casta, pero evidentemente cuando Milei finalmente tiene que ir a buscar colaboradores, bueno, terminan apareciendo, en este caso, economistas que ya tuvieron participación estatal y que específicamente en esto de YPF yo creo que fue una participación en un episodio muy negativo para la Argentina. Sí, y yo agrego, estamos hablando con Nicolás Gadano, que es economista, formó parte, como él dice, del gobierno de Mauricio Macri, pero es especialista en energía, escribió un libro muy interesante sobre YPF, pero también me parece que, por un lado, decís, bueno, vuelven los que ya estuvieron, no es cierto que nacieron de un repollo y que no son la casta, pero con una propuesta en la que vuelve el péndulo. Digo, yo creo que uno de los problemas de Argentina, además, en temas que necesitan mediano y largo plazo, es justamente este péndulo de bandearse de una punta a la otra. Y ahora que YPF tiene la participación mayoritaria en Vaca Muerta, ¿qué sentido tendría desde el punto de vista de un plan energético vender YPF ahora? Mira, yo creo que es un error, y es un error similar al de la expropiación en su momento, porque en vez de poner el eje en la política energética tiene que ver con los precios de la energía, con cómo orientamos a la industria hacia la exportación, cómo le damos más eficiencia. Es poner el foco en lugares comunes, ¿no? En un caso era la bandera, la soberanía, como si eso resolviera todo, y ahora en una cosa muy simplificada, muy vulgar, que es hay que privatizar todo sin mirar el rol que está cumpliendo YPF, que creo que es importante, y que por supuesto no es el del monopolio estatal, el de la única compañía que nos va a salvar. Afortunadamente en Vaca Muerta y en toda la industria petrolera argentina, tenemos muchísimas empresas, además de YPF. YPF hoy está lejos de ser un problema para el Estado argentino. Por supuesto que se puede administrar mejor, sí, que hay cosas para hacer, pero no es un problema de la política energética, no requiere fondos del Tesoro. Por el contrario, es una buena herramienta para llevar adelante la política energética de Argentina. Nicolás Gadano, economista, ex integrante del directorio del Banco Central en tiempos de Macri y sobre todo, además, especialista en temas energéticos. Gracias, Nicolás. Gracias, María. Hasta luego. 8:34 de esta mañana con Chiflete, ¿eh? Estamos con 8.